Estás escuchando Pulso Digital. Pulso Digital. El podcast de criptomonedas, mundo IT y finanzas personales que te trae las últimas novedades y tendencias del sector tecnológico. Pulso Digital. Criptomonedas, mundo IT y finanzas personales. Con la conducción de Carlos Garcés, periodista y profesional IT. Este podcast te ofrece los mejores consejos, recursos e historias para que puedas entender y aprovechar el mundo de las criptomonedas. Pulso Digital. Pulso Digital. No importa si eres un principiante o un experto, si vives en Latinoamérica o en cualquier otra parte del mundo, este podcast es para ti. Pulso Digital. No te lo pierdas y disfruta del episodio de hoy de Pulso Digital. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pulso Digital, el podcast de blockchain, mundo IT y finanzas personales que semanalmente te trae las noticias más relevantes del ámbito tecnológico. Mi nombre es Carlos Garcés y junto a un gran equipo te vamos a acompañar por espacio aproximado de 40 minutos, una hora, en todas las radios que forman parte de la cadena de Pulso Digital y también en todas las plataformas de podcast. Edición número 6, edición con entrevista a referentes tecnológicos, pero antes, como hacemos habitualmente, repasamos redes sociales, vías de contacto y la cadena de radio de Pulso Digital. Pulso Digital. El podcast que te ayuda a entender y aprovechar el mundo de las criptomonedas. En X nos encuentran como @pulsodigitalarg, en Instagram estamos como @pulso_digital_Patagonia, en la fanpage de Facebook estamos como Pulso Digital, al igual que en YouTube y en Spotify. Nos encuentran de esa manera. Así que los invitamos a suscribirse y activar las notificaciones para que estén al tanto cada vez que subimos nuevos contenidos. Y como siempre también recordamos en el inicio del programa, para consultas, sugerencias y preguntas, nos pueden escribir a prensa@carlosgarces.com.ar. Pulso Digital. ¿Querés ingresar al mundo del blockchain y no sabes cómo? No te pierdas el Descentralizar 2023. El evento cripto más importante del país, organizado por la ONG Bitcoin Argentina. Este 8, 15 y 29 de septiembre, accede de manera gratuita a todos los conocimientos básicos y las herramientas necesarias para aprovechar esta nueva tecnología. De la mano de los principales referentes del país, tecnólogos, empresarios, además de abogados, contadores y tributaristas especializados en el tema. Inscribite ingresando a descentralizar.org y reserva tu lugar. Buenos Aires el 8, Puerto Madryn el 15 y Mendoza el 29 de septiembre. No te lo pierdas. Pulso Digital. En el inicio del programa aprovecho para invitarlos también a seguirme en mis redes sociales y en mi página web. En X me encuentran como @carlosgarcés, en Instagram como @garcescarlos y como Carlos Garcés en Facebook. Mi blog personal es www.carlosgarces.com.ar, Garcés las dos veces con S. Allí publico contenidos sobre tecnología, mundo IT, finanzas personales y blockchain. Ecosmultimedia.com, primer portal de la Patagonia especializado en economía social. Informes, entrevistas exclusivas y coberturas multimedia. Ecosmultimedia.com, la voz de la economía social en todas las plataformas. Saludos de mi parte también para toda la audiencia. Repasamos las radios que forman parte de la cadena de medios de Pulso Digital. En España, nos pueden escuchar en Planeta Radio, los martes a las 23 horas y los jueves a las 21 horas, horario de España. En Argentina estamos en Córdoba a través de Radio Sanaes, de Despeñaderos, donde salimos los domingos a las 10:30 y a las 18 horas y Sanaes TV donde nos pueden ver los domingos a las 10:30 y los miércoles a las 12 horas. En San Luis nos escuchan mediante InfoBM, de Villa Mercedes, los lunes a las 19 horas por infobm.com.ar y en simultáneo por su fanpage, que la encuentran como InfoBM. En Chubut llegamos gracias a Ecos Radio, emisora online de la Cooperativa de Medios de Comunicación Ecos, la primera organización periodística especializada en economía social y solidaria de la Patagonia. Recuerden, las emisoras que quieran sumarse a esta red de medios, pueden enviar un correo a prensa@carlosgarces.com.ar solicitando su incorporación. Recitrónica. Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia. Recitrónica. Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales. Recitrónica. Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Trelew o en el móvil 280 4 59 95 84.
Avanzamos con los títulos para la presente edición. En el primer bloque hablaremos con Juan Alberto Padra, tecnólogo y responsable del sitio web tecnologiaconjuancho.com. En las noticias destacadas, Nu Finance lanza una stablecoin del peso colombiano. La criptomoneda está desarrollada en la red Polygon. La Unión Europea ata en corto a las grandes tecnológicas. Se vienen cambios en Internet con la Ley de Servicios Digitales. Llega el sucesor moderno y holográfico de las cabinas telefónicas de toda la vida. Twitter obtiene licencia para operar con criptomonedas. Lanzan el álbum de los desaparecidos y se abre un gran debate sobre la búsqueda e identificación de personas con inteligencia artificial y el derecho a la privacidad. Si quieres aprender sobre criptomonedas, mundo IT y finanzas personales de forma sencilla y divertida, este es tu podcast, Pulso Digital. El nuevo podcast con las últimas novedades y tendencias del sector tecnológico que te enseña cómo entrar al mundo cripto y aprovechar sus oportunidades. Carlos Garcés, periodista y profesional IT, te compartirá los mejores consejos, recursos e historias para que puedas ahorrar, invertir y crecer en el ámbito digital. Pulso Digital, no te lo pierdas. Bienvenida Lucía, bienvenido Pedro. Allí estaban recordando también datos, formas de contacto con Pulso Digital. Nosotros entramos en la sección de sugerencias antes de meternos en el desarrollo de los temas previstos para hoy en Pulso Digital. En el plano de las redes sociales, los invito a seguir a @mouredev en Twitter o X, un gran programador con cientos de contenidos educativos muy precisos y claros para quienes quieren iniciarse en el mundo de la programación. En el plano web, hipertextual.com, un portal digital que, además de noticias relacionadas a la tecnología, ofrece contenido de los más variados como películas, arte y videojuegos. En el portal además van a encontrar temas como redes sociales, realidad virtual, computación gráfica, en fin, muchas otras vertientes del mercado tecnológico y digital. Y en el plano de los podcasts, la columna de Santiago Bilinkis, un divulgador tecnológico muy interesante, argentino él, que pasea por la tecnología, la ciencia y la vida cotidiana con planteos muy atractivos. Pulso Digital. Decíamos al inicio del programa que hoy teníamos entrevista aquí en Pulso Digital y la verdad que es un placer traerle una conversación que tuvimos con alguien que trabaja con nosotros habitualmente. Estamos hablando de Juan Padra, Juan Alberto, que semana a semana nos regala su tiempo y su conocimiento a través de las cápsulas de tecnología que acompañan cada edición de Pulso Digital. En este caso, decidimos conversar con él sobre varios temas que tienen que ver con la tecnología, por supuesto todos, pero que atraviesan un montón de órdenes de la vida. El rol de los estados, la forma de comunicarnos entre las personas conforme avancen las próximas décadas, la incorporación de las inteligencias artificiales, de qué manera son competencia o complemento, en fin, temas muy interesantes. Y sobre el final de esta charla que tuvimos con el amigo Juan Alberto Padra, nos deja su predicción respecto de cómo imagina el futuro, no muy lejano ciertamente, que nos espera en el planeta en torno a la cuestión tecnológica. Escuchamos la primera parte de la entrevista que hicimos con Juan Alberto Padra, responsable de Tecnología con Juancho, un portal muy completo, como siempre decimos, de noticias tecnológicas y, por supuesto, también tecnólogo, a cargo de las cápsulas informativas que semana a semana acompañan cada edición de Pulso Digital. En la edición de la próxima semana completaremos el resto de la entrevista porque teníamos dos opciones, o achicábamos mucho la entrevista para que pueda entrar en un horario aceptable para, sobre todo, las radios que retransmiten Pulso Digital, o bien lo hacíamos en dos tandas y entonces compartíamos todos los conceptos que conversamos justamente con Juan Alberto Padra. Optamos lo segundo y entonces vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista que hicimos con Juan Alberto Padra. La segunda parte estará en la próxima edición y, por supuesto, si quieren ver la nota completa sin cortes, pueden ingresar a mi canal de YouTube, que es Carlos Garcés, me encuentran así, y va a estar en la lista de reproducción Diálogos de Pulso Digital, la entrevista completa y en formato audiovisual. Pulso Digital. Nueva entrevista aquí en Pulso Digital, en este caso una que tiene que ver con la tecnología en todas sus formas. Vamos a presentarlo a él, él es colaborador nuestro, él hace las cápsulas informativas con las tendencias tecnológicas a nivel mundial. Hablamos de Juan Alberto Padra. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Pulso Digital, ¿cómo te va? Saludos, Carlos. Muchas gracias. Muy Bueno, agradecido por tu invitación a tu programa. Me encanta estar aquí contigo.
Bueno, y con un tu placer público. también que seamos compañeros de producción porque estás todas las semanas con nosotros con las cápsulas informativas. Ahora, para aquel que no te conoce, para aquel que supone que tu labor diaria solo apunta a una cápsula informativa, contale un poco más, contanos un poco más, porque sé que sos el director editor de Tecnología con Juancho, una plataforma que tiene muchísima, pero muchísima información, muchos contenidos en distintas plataformas también dentro de ella misma, es decir, cápsulas informativas, o sea, productos para radio, productos para web, en fin, sos una persona muy versátil, vinculada hace casi 40 años, sino un poco más, al mundo tecnológico. Así que además creo que sos protagonista de los grandes cambios que ha tenido la tecnología. Contanos un poco cómo ha sido ese proceso, cómo es el Juan Alberto de ahora, cómo arrancó la tecnología y qué encuentra la gente si decide ingresar a tecnologiaconjuancho.com. Como lo acabas de decir, soy una persona que está incluida de lo que llaman la generación X. Y la generación X es esa generación que ha tenido el privilegio de estar en esa etapa transitiva de la tecnología, porque cuando yo nací no es que no había tecnología, había tecnología, pero es increíble cómo han cambiado de aquella época las tecnologías que aparecieron cuando yo estaba niño y joven y cómo esas tecnologías, algunas de ellas sobreviven, pero han sido tragadas, han sido metidas dentro de del teléfono inteligente. Yo tengo un sitio web que se llama tecnologiaconjuancho.com. Las cápsulas informativas son parte de el contenido que yo genero para mi página web. Aparte de eso, tengo unos programas semanales que distribuyo en algunas radios online y que están disponibles todos en mi página web. Y hablan sobre diversos temas de tecnología. Hay algunos que son históricos, que hablan sobre las historias de algunas grandes compañías de tecnología o algunas historias sobre la evolución de las tecnologías. De hecho, tengo un nuevo programa o una nueva serie dentro de mis programas semanales que se llama Testigo X en relación a la generación X, que habla de justamente esas tecnologías que han sido absorbidas por el teléfono inteligente y que hoy en día tenemos radio, televisión, cámara fotográfica, cámara de video, aunque hoy en día es una misma cámara, pero anteriormente o era una Handycam con una cinta magnética o era una cámara con un rollo de película para tomar fotos que necesitaba ser revelado, las fotos las colocábamos en álbum, bueno, de eso trata justamente esa serie de Testigo X. Ujú. Ahí hay también algunos temas interesantes sobre inteligencia artificial, Web3, transhumanismo. Hay realmente temas diversos que no los he logrado cubrir todos. Hasta ahorita hay 49 programas y hay temas que quiero cubrir también a futuro. Pero hay de todo un poco. La idea del sitio web es explicar la tecnología de una manera sencilla y amena Ujú. para que las personas se sientan cómodas con la tecnología, porque no todo el mundo se siente cómodo con la tecnología y con las innovaciones sobre todo. Sos una persona, como decía, protagonista, sos el testigo X. Y nos viene bien en este caso para utilizar a ese testigo X para conocer un poco más cómo la tecnología está transformando esto que entendemos como estados. Porque pareciera algo natural. De hecho, cuando vos hoy te cruzas con una persona que está consultando el clima por el teléfono, que está viendo las últimas noticias, que se entera en las redes sociales lo que pasó, estás, no sé, en Argentina y en Japón ocurrió algo y al instante te enterás, uno lo naturaliza como que es algo cotidiano, como que es algo que siempre fue así. Sin embargo, hay profundos cambios sociales que vienen de la mano de la tecnología. ¿Qué crees que ha sucedido o cómo ha interferido la tecnología en esta noción de estados que nosotros tenemos o con las que nos han criado? Bueno, es una pregunta muy interesante en realidad. Yo recuerdo que las noticias uno las veía era en televisión. Tenías que tener el televisor encendido y las emisiones de noticias, creo que todavía siguen siendo así, están en ciertas horas específicas, que es cuando se calculaba que la gente estaba presente frente al televisor, que era en la mañana, al mediodía y en la noche. Ujú. Y esos son los horarios en que salían las noticias. Las noticias tenían cierto delay o cierto retraso, no eran tan instantáneas como hoy en día. Hoy en día siguen existiendo los grandes medios de comunicación, siguen existiendo los canales de noticias especializados, pero nada le gana a las redes sociales. Nada le gana a Twitter Claro. realmente. Cuando algo sucede en cualquier parte del mundo, simplemente hace falta entrar en Twitter y Twitter te dice cuál es la tendencia de lo que está pasando, sin ningún tipo de censura. Eso es lo bueno que tienen las redes sociales. Entonces, si tú me preguntas desde ese punto de vista,
te digo que, bueno, hoy en día vivimos en un mundo muy, muy interconectado que es sumamente instantáneo. Anteriormente nos llegamos a acostumbrar un poco al mundo interconectado a través de las llamadas internacionales por teléfono. Hoy en día eso nadie lo utiliza. Ya hoy en día tenemos servicios de mensajería instantánea, nos podemos mandar videos, fotos, hacer llamadas de un sitio a otro totalmente gratuitas y con un dispositivo tan eficiente, único como el teléfono inteligente. Yo comparo mis primeros computadores que tuve, que los computadores en la década de los 80 eran que si el Sinclair ZX80, que tenían unos procesadores muy lentos, el IBM PC original. Yo llegué a tener una IBM PC Junior, llegué a tener una computadora que tenía 16 kilobytes de memoria RAM, que se conectaba a un Atari 2600. Eso es uno de los programas muy personales que tengo dentro de mi página web, se llama Mis Antiguas Computadoras. Sí, que los invito a Y visitarlo. Ahí a pie de página lo estuve viendo, tenés ese contenido muy accesible y se ve sumamente atractivo, ¿no? Porque además para los contemporáneos es un viaje en el tiempo, ¿no? Para aquellos sí, que en nuestra adolescencia, nuestra infancia en algún caso, conocimos o porque algún vecinito lo tenía o porque algún familiar lo pudo haber comprado, bueno, o porque a nosotros como los niños de la casa nos pudieron haber comprado, es un viaje en el tiempo. Así que los invito a entrar ahí en la página y visitar esa sección puntual porque es sumamente atractiva. muchas gracias más bien por la promoción del sitio y los programas. A mí me encanta todo lo que hago para la página, está muy cargada de esa pasión que siento por la tecnología. Ahora, en cuanto a la parte del Estado, quiero comentar previamente algo que me parece tal vez muy interesante y sea interesante para la audiencia, que es que cuando yo estudiaba en la universidad, hice una investigación, un trabajo investigativo que formaba parte de una de las materias, que era redactar una investigación y luego hacer una exposición sobre eso. Recuerdo que hice la exposición, la creé en PowerPoint. Mm. Fue un trabajo intenso. Averiguar cosas por internet en aquella web uno era todo un desafío. No existía Google todavía en aquel momento, sino que yo utilizaba era Altavista, creo que se llamaba, Yahoo, Sí, y creo que era Lycos, el otro buscador web que existía. Y buscar una información era terrible. Yo hice un trabajo investigativo que hablaba sobre, el título se llamaba Internet y la sociedad moderna. Y en aquel momento el Internet no es lo que es hoy en día. Los teléfonos no eran inteligentes. De hecho, ni siquiera se parecían a los teléfonos, porque ahora están muy de moda otra vez los teléfonos no inteligentes o teléfonos tontos. ujú, Nokia, de hecho, hace 1 o 2 semanas acaba de sacar unos teléfonos que se llaman Nokia 130 y 150. Incluso el 130 no tiene ni siquiera la cámara y ninguno de los dos tiene conexión a internet. Y están en auge. Y lo más impresionante es que son las generaciones recientes, las personas entre 20 y 15 años que son las que más están consumiendo este tipo de teléfonos. Se sienten como muy invadidas por la tecnología. Y yo creo que en realidad es así. Y me gusta que estas generaciones tomen ese tipo de reflexiones. Ahora, eso no significa que la tecnología sea mala, para nada. La tecnología es una espada que tiene filos en ambos lados. ujú. Entonces, depende de cómo tú la utilices, la puedes utilizar para bien o la puedes utilizar para mal. Y a eso vamos a hablar más adelante. Ese trabajo, había una parte que decía las predicciones por expertos. Estoy hablando de la época de la conexión a internet vía dial-up, que era vía telefónica. Generalmente yo me conectaba a internet eran las noches, tarde, cuando ya el teléfono en la casa no se utilizaba, porque antes la gente se llamaba en las Claro, noches de una casa a otra. La llamada de mi hermana con el novio, las llamadas de mi madre con sus hermanas que vivían en el interior del país, etcétera, etcétera, alguna llamada de negocios de mi papá. Entonces, bueno, digamos que después de las 10 de la noche, entonces el teléfono estaba libre y ahí es cuando yo me podía conectar a internet y claro. hacer mis trabajos. Si no Entonces, sucedía que alguien levantaba el teléfono y se escuchaba ese ruido y indescriptible, se, y se podía incluso caer la conexión. claro, Era otro mundo, era otro internet. El internet ha variado muchísimo desde tener que sentarte frente a una computadora, navegar en esas horas, incluso si no tenías una tarifa plana,
la conexión a internet te salía muy, muy cara, Ujú. a lo que tenemos hoy en día, que tenemos unas computadoras que son mucho más potentes que esas computadoras de escritorio que consumían tanta energía y las podemos meter en el bolsillo de nuestro pantalón y estar donde quiera que estemos conectados a internet y a alta velocidad. Entonces, en ese trabajo incluí esa parte que decía justamente, que decían ellos, eso fue en el año 1997 que hice ese trabajo y que fue cuando inicié en el Internet. Y ellos decían justamente que en el futuro la conexión a Internet será omnipresente de manera inalámbrica y de muy, muy alta velocidad. Y esa es la era en la que estamos viviendo hoy en día. ¿Te Si imaginabas mal ser no me equivoco, protagonista de ese cambio? ¿O lo veías muy lejano en el tiempo y algo que no te iba a suceder de grande? ¿Te lo imaginabas? Porque aparte, me refiero a, claro, sos contemporáneo a estos cambios, pero además sos protagonista de estos cambios, porque estás dentro del ámbito tecnológico. ¿Te lo imaginabas así? te soy sincero, sí, sí me lo imaginaba así. De hecho, tenía una visión de futuro que podría incluso considerarse de futurólogo. Ajá. Porque yo realmente dentro del trabajo de investigación incluí lo que se estaba incluyendo dentro de lo que eran las páginas web. Ese trabajo yo lo publiqué en una página web. Lástima que ese trabajo se perdió porque para los que conozcan y sean de la época, recordarán lo que eran las páginas de GeoCities, que Sí. posteriormente las compró Yahoo y posteriormente las tuvo que matar. Entonces, yo publiqué esa página dentro de GeoCities, pero ese era un dominio tan largo que era difícil de recordar. Y publiqué mi trabajo de investigación dentro de GeoCities y con una semana de anterioridad le hice publicidad con algunos panfletos dentro de la universidad diciendo que la universidad tenía una página web y que iba a haber una exposición en el auditorio, quien quisiera asistir, que estaba invitado. Y, y bueno, y funcionó de verdad. Me gustó mucho, pero lastimosamente ni tuve la precaución de respaldar esa información, ese trabajo y se perdió. Cosas que pasan. Pero en el trabajo estaba incluido la parte de los medios de comunicación, de cómo poco a poco estábamos viendo que las noticias estaban cambiando. Se predecía que en el futuro la gente no iba a leer periódicos, sino que iba a leer de una manera digital las noticias. Igualmente se iba a escuchar la radio, se iba a ver la televisión, y eso es lo que ha pasado. Entonces, cuando yo veía eso y decía, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Será que vamos a tener unas computadoras que podremos llevar a todos lados? ¿Cuál será entonces esa computadora? Y por aquel entonces, Nokia tenía un prototipo de un teléfono que era el rey del mercado de los teléfonos, era Nokia. Sí, claro. Y entonces Nokia sacó un teléfono que se llamaba el Navigator. Tenía un navegador web muy simple propio de él. Por fuera era un teléfono normal, pero se abría como un libro, Ujú. como los teléfonos plegables de hoy en día, más o menos. Y Claro. entonces uno lo colocaba así, esa Sí. forma, y aquí estaba la pantalla y aquí estaba un teclado. Y tenía un stylus también. Y tenía un módem para conexión a internet vía redes 2G. Y bueno, era toda una innovación. De eso, de hecho, yo creo que ese sería el tatarabuelo de los teléfonos inteligentes actuales. Entonces, a mí lo que se me ocurrió al ver todas esas cosas, en las conclusiones que sí fueron de mi autoría en el trabajo, me tocó decir que yo veía en el futuro que los teléfonos celulares se iban a convertir en esas computadoras portátiles por las cuales íbamos a escuchar radio, íbamos a ver televisión, íbamos a leer las noticias. Y eso es justamente lo que Sucedió. tenemos hoy en Claro. día. Eso fue lo que sucedió. Y hoy en día tengo otras visiones de lo que viene en el futuro. A Y ver. creo que esas van a ser. A ver, bueno, Bueno, me interesa esto, quedémonos acá, contame, a ver. bueno, fíjate, lo que pasa es que aquí vienen algunas cosas que sería bueno hacerles un pequeño preámbulo. Uno es el desarrollo de la Web 3, porque yo te estoy hablando en el 97 de la Web 1. Sí, claro. La Web 1 era totalmente descentralizada. Las personas podían crear sus propias páginas web y compartir su información. Pero en la era de la Web 2, que fue un avance
grandioso que implicó nuevas tecnologías, todas esas tecnologías que se nombraban en ese trabajo, sobre todo la parte multimedia, el streaming, vino dentro de la parte de la Web 2. Ujú. Pero la Web 2, desafortunadamente, hizo que se concentraran todas esas tecnologías en grandes empresas tecnológicas. Google, Meta, Microsoft, Apple y podríamos meter a Amazon también dentro del paquete. Ujú. Y entonces, hoy en día existe un dilema, que es, ¿en dónde está nuestra privacidad? ¿Quién juega con nuestros datos? Por un lado, claro, cuando uno habla de eso, uno principalmente piensa en la ciberseguridad y los hackers, ¿no? Y que si de repente el teléfono me están viendo por la cámara o están escuchando lo que yo digo, que sí pasa, sí pasa. No es una cuestión de conspiración No, y no, de claro. personas que utilizan el gorrito de papel aluminio, sino Sucede, que es sucede. verdad. Es algo que sucede. Y no sucede principalmente por los hackers, sino que sucede principalmente por las grandes empresas tecnológicas. Una vez tuve una conversación con una buena amiga que hablábamos sobre cuál es la diferencia, porque la gente se quejaba, los países, digamos, que viven en democracia y que son desarrollados y desarrollan este tipo de tecnología, se quejan de que algunos países con gobiernos autoritarios quieren controlar el Internet y la privacidad de las personas, pero que a la vez en esos países desarrollados y libres, entre comillas, las grandes tecnológicas son las que son dueñas de tu información. Entonces, cuando te pones a comparar y dices, bueno, ¿cuál es la diferencia entre que una gran empresa tecnológica tenga, que tenga acceso a mi información, a todo? Porque cuando estamos en Internet estamos en una plaza pública, aunque no parezca. Aunque Claro. estemos cómodamente acostados en nuestra cama con el teléfono en la mano viendo el historial de Instagram, es como si estuviéramos en una plaza acostados en un banquito viendo a la gente pasar. Así de Ujú. simple, y la gente también nos ve. Entonces, eso pasa con tus proveedores de Internet y con las empresas tecnológicas. Ellos saben lo que tú haces. Es así de simple. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que un gobierno que lo quiere controlar todo lo sepa de ti o una gran empresa tecnológica? Realmente yo diría que no hay ninguna diferencia, que es lo mismo. Los riesgos son Re- los mismos, claro. los riesgos son los mismos. Al fin y al cabo, no es un hacker el que te está invadiendo la privacidad, es un gobierno o es una empresa de la cual tú estás utilizando su plataforma y no eres dueño de lo que estás usando. Por más Ujú. que el correo mío, por ejemplo, sea juanpadra@gmail.com, no importa, eso es de Google. Sí, claro. Es algo prestado, es un recurso de Google que yo utilizo y que incluso utilizo para entrar en ciertas plataformas en la web, Ujú. Sí, donde claro. en vez de yo crearme una cuenta, digo, no, voy a entrar con la cuenta de Google. Y Y esta Google sabe, discusión es la que habilita el paradigma de la web 3.0, es decir, sí, ir la hacia una web descentralización nuevamente. es correcto, la web 3, no web 3.0 y la web 3, porque son un poco diferentes, no son Ajá. exactamente lo mismo. En un principio sí se decía que web 3.0 y web 3 era lo mismo, pero no. Realmente la que importa para mí es la web 3, que es esa web que quiere otra vez ser descentralizada y volver a los orígenes de lo que era la primera web, que es Ujú. que cada quien con su aporte conforme la web y que la web no esté concentrada dentro de las grandes tecnológicas. Yo me acuerdo en octubre de 2021 se cayeron todos los servicios de Meta, Ujú. WhatsApp, Instagram, todavía no existía Threads y Facebook. Y entonces las personas me decían, no hay internet. Y yo Ujú. decía, no, sí hay internet. Lo que no hay son los servicios que siempre utilizamos. No puedes entrar en Instagram, no puedes mandar mensajes por WhatsApp y no puedes revisar tu Facebook. Eso es lo que está pasando. Pero en realidad el internet sí está. Si tú quieres entrar a otra página web, sí puedes entrar. El problema es que si, por ejemplo, tenías Spotify y Spotify te registraste con el perfil que utilizabas en Facebook, entonces no ibas a poder acceder en ese momento a Spotify porque no te ibas Claro. a poder loguear. Entonces, así de dependientes somos de las grandes empresas tecnológicas hoy en día. Ujú. Y eso tiene que de alguna manera acabar. Las empresas tecnológicas grandes han aportado mucha tecnología, pero no es la única corriente, la única vertiente que está aportando estas tecnologías a la sociedad. También existen las comunidades cooperativas en línea.
y que han Ajá. sido muy valiosas y han dejado muchísimos aportes a la sociedad actual, como por ejemplo Linux. La gente cuando habla de Linux cree que de repente Linux es simplemente Ubuntu. No. Linux en realidad viene siendo un núcleo o un kernel de un sistema operativo que se desarrolla en cooperatividad con varios desarrolladores. Hay una persona que controla quién, qué aportes se agregan al kernel y cuáles no, que es el fundador y el creador original de Linux, que es Linus Torvalds. Ujú. Y entonces él, cada cierto tiempo, renueva según los recursos que va aportando la comunidad un nuevo kernel que se va modernizando, incluso hasta a veces más rápido que los kernels de los sistemas operativos como Windows o Mac OS o cualquier otro. Y esta es la base de Linux. Y este mismo kernel es el que todo aquel que utilice un teléfono Android tiene el núcleo de Linux dentro del sistema operativo. Entonces, ahí tienes una congruencia de cómo una comunidad cooperativa a la vez desarrolla un software que es utilizado por grandes empresas tecnológicas, en este caso Google, y la podemos utilizar entonces en nuestros teléfonos inteligentes. Eso es muy importante. La comunidad open source para mí es lo mejor que hay. Actualmente se quiere hacer un híbrido de grandes empresas tecnológicas con la filosofía del código abierto. Uno de los precursores que está tratando de hacer esto es Elon Musk, después que adquirió Twitter, que ahora se Ujú. conoce como X. Todo el mundo le sigue diciendo Twitter y yo creo que por el resto de Sí. la vida le vamos a seguir diciendo Twitter, así no haya ningún pajarito azul más. Pero esa red social está tratando justamente de hacer eso, está tratando de que el código con el cual está siendo creada o desarrollada sea de código abierto, que sea privativo, que esté patentado, que más nadie lo pueda utilizar, pero que a la vez sea abierto y que todas las personas sepan, o no todas las personas, los desarrolladores sean capaces de auditar el código con el cual funciona Twitter y saber que no hay nada escondido, que Bien. es muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, con los códigos que utiliza Meta. Ujú. Tú no sabes qué pasa. A mí me ha pasado, por ejemplo, el otro día conversaba con mi familia en el grupo de WhatsApp y mandaba un mensaje. Eso sucedió hace como 3 semanas. Y le decía, porque hablaban sobre lo bueno y lo malo de la tecnología en los teléfonos inteligentes, porque mucha gente lo demoniza. Y Ujú. eso está mal, porque la culpa no es ni de la tecnología ni del dispositivo. La culpa es de la empresa que tú utilizas o la forma en que tú utilizas el dispositivo para tu bien o para tu mal. Y Ujú. entonces yo decía que los teléfonos inteligentes sí nos escuchan. Y yo les dije, voy a decir la palabra zapatillas deportivas Nike. Y van a ver cómo a ustedes les va a aparecer después en alguna red social, en algún historial, les va a aparecer algún anuncio de zapatillas deportivas Nike. A mí me pasó. A las 2 horas entré en Google Chrome y ahí están los resúmenes de noticias, es como el Google News, ¿no? Que me aparece directo en el Google Chrome del teléfono. Y como el quinto post decías, aprovecha zapatillas Nike deportivas Outlet en oferta. Y yo decía, wow, el teléfono me escuchó, el teléfono sabe lo que estoy diciendo y me está mandando Publicidad direccionada. exactamente. Y de una parte no está mal, porque está bien que nosotros recibamos publicidad directamente de lo que queremos obtener, pero no de esa manera. Ujú. No a través del micrófono del teléfono que me espía, que es lo mismo que haría un hacker. Lo que pasa es que el hacker no es considerado ético, mientras que la empresa tecnológica, por alguna razón, sí, porque estamos actualmente como en el viejo oeste, Claro. donde no hay leyes. Eso es una tierra sin leyes. Entonces, algunas organizaciones como la Unión Europea sí tratan de regular todo lo que pasa en este ámbito. Sin Y es embargo, positivo. pareciera que a los estados les cuesta ir al mismo ritmo que la evolución de la tecnología. Es como que van siempre un par de pasos atrás, se sorprenden por cambios y no logran entender por dónde debería ir la regulación, ¿no? Bueno, porque es que justamente hay que entender cómo funcionan los estados. Los estados básicamente funcionan a base de partidos políticos y una estructura que es muy, 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 muy ortodoxa, muy, muy antigua. Y entonces lo último que hacen es
aplicar la de que si no puedes vencerlos, úneteles. Entonces, Sí, ahí es claro. cuando se empiezan a preocupar por regularizar, pero antes de regularizar, ellos o demonizan las nuevas tecnologías o quieren aplicar todo el grueso de sus controles para controlar Ujú. y finalmente se dan cuenta que ninguna de esas dos funciona y que lo que funciona realmente es regular, que es lo que yo creo que va a ser el papel de mayor importancia en el futuro de los estados. Va a ser la regulación, no el control, porque ahorita todos los estados se preocupan más en controlar que en regularizar. Son cosas totalmente distintas. Ujú. Entonces yo creo que los estados van a terminar siendo entes reguladores más que controladores. Y las personas van a tener más independencia gracias a las tecnologías para tener la calidad de vida que ellos realmente desean tener. Bien. Ese es parte de lo que yo veo en el futuro, de esa congruencia de la sociedad, del Estado con la tecnología, que es inevitable porque la Web3 justamente plantea eso. Entonces, los estados van a irremediablemente tener que cambiar en ese sentido, así como tuvieron que cambiar de finales de los 90 a lo que es la visión actual de un estado. Los estados se tuvieron que adaptar a las nuevas tecnologías y hoy en día los estados se manejan mucho por páginas web, por aplicaciones para teléfonos móviles y nos hacen que nosotros tengamos una vida más cómoda en solicitud de servicios, en pago de servicios, que lo que teníamos anteriormente. Entonces, eso es parte de mi visión de lo que viene en el futuro entre la congruencia de la Web3 con el Estado. Pero hay otras cosas más que van relacionadas también con lo que vienen siendo las ciudades inteligentes, el Internet de las cosas, las tecnologías blockchain, las criptomonedas y la interconexión con las redes 5G en las ciudades inteligentes. Eso es irreversible, es imposible de ir atrás, de que tomemos otro rumbo, no, son tecnologías que se están desarrollando hoy en día. Hay muchos ejemplos de comunidades cooperativas que están tomando auge actualmente. De hecho, otra empresa que está tomando ventajas de la colaboración en línea de desarrolladores es Meta. Lo que pasa es que ellos no suenan tanto, pero Meta, aunque parezca mentira, porque Facebook en un momento, hace un par de años, cambió su nombre a Meta, la empresa Ujú. matriz, ¿no? Que incluye a Facebook. Ellos se fueron por el camino del metaverso, algo que me pareció a mí desde un principio totalmente equivocado porque es una tecnología que está muy en el tope, que es de difícil acceso para la persona común. Lo que las personas pueden hacer hoy en día es que con $100 se pueden comprar un teléfono inteligente nuevo o incluso por menos se pueden comprar uno usado. Las personas cada vez tienden a conservar durante más tiempo la tecnología que tienen en su bolsillo y tratan de tenerla y sacarle el mayor provecho por el mayor tiempo posible. No es como antes que todo el mundo cambiaba los teléfonos todos los años, no. Ahora se acostumbra a cambiar aproximadamente cada 3 años un teléfono inteligente. Escuchábamos a Juan Alberto Padra. La primera parte de esta es muy rica entrevista, por eso decidimos pasar en 2 tandas la conversación total con Juan, porque hay conceptos muy interesantes que valen la pena poder escucharlos en toda su magnitud. Estaremos la próxima edición de Pulso Digital con la segunda y última parte de esta entrevista que hicimos con el tecnólogo Juan Alberto Padra, responsable del portal de noticias tecnológicas denominado Tecnología con Juancho. Si quieres aprender sobre criptomonedas, mundo IT y finanzas personales de forma sencilla y divertida, este es tu podcast, Pulso Digital. El nuevo podcast con las últimas novedades y tendencias del sector tecnológico que te enseña cómo entrar al mundo cripto y aprovechar sus oportunidades. Carlos Garcés, periodista y profesional IT, te compartirá los mejores consejos, recursos e historias para que puedas ahorrar, invertir y crecer en el ámbito digital. Pulso Digital. No te lo pierdas. Bienvenidos a nuestra sección de noticias destacadas. Comenzamos con NUM Finance y el lanzamiento del stablecoin del peso colombiano para ayudar a receptores de remesas en Colombia.
Num Finance presentó una stablecoin anclada al peso colombiano llamada NCOP. La criptomoneda busca ser de ayuda para receptores de remesas en Colombia y permite transacciones sin fronteras y fomenta la inclusión financiera en la región al ofrecer una manera fácil de enviar y recibir remesas. La stablecoin se puede cambiar por pesos colombianos en una proporción de 1:1 y también da la posibilidad a las empresas de realizar liquidaciones en tiempo real. La iniciativa busca crear una alternativa para las remesas en el país y brindar una estabilidad sólida y una seguridad mejorada a sus usuarios. La criptomoneda desarrollada en la red de Polygon permite transacciones sin fronteras y fomenta la inclusión financiera en la región al ofrecer una manera fácil de enviar y recibir remesas, dice el comunicado de la organización. La Unión Europea ata en corto a las grandes tecnológicas, cambiando Internet con la Ley de Servicios Digitales. Desde esta semana, sitios como Facebook, Instagram o TikTok estarán obligados a retirar contenido ilegal y a ser más transparentes respecto a su funcionamiento. Con la llegada de la Ley de Servicios Digitales, aplicable desde fines de agosto, grandes empresas y plataformas, como Facebook, Instagram, Amazon, TikTok o Twitter tendrán nuevas obligaciones en la lucha contra los contenidos ilícitos y respecto a la transparencia. La ambiciosa normativa afecta directamente a las 19 principales plataformas digitales que operan en el viejo continente, que, además, pasa a responsabilizarlas por el contenido que los internautas vierten en su interior, algo que no se aplica en Estados Unidos. La ley solo afecta directamente a aquellos sitios que cuenten con más de 45 millones de usuarios, aunque es de esperar que nuevas firmas se vayan sumando a la lista en los próximos meses. Con la Ley de Servicios Digitales, la Unión Europea trata de proteger a nuestros hijos, nuestras sociedades, nuestras democracias, escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Llega la evolución de las cabinas telefónicas tradicionales. Se trata de un dispositivo holográfico propiedad de Telefónica. Un TikToker muestra un aparato de telepresencia que retransmite el cuerpo en 3 dimensiones a través de la tecnología 5G. La telepresencia holográfica, propiedad de Telefónica, permite la comunicación en directo con el holograma de tamaño real de una persona. La idea es que, en un futuro cercano, estas cabinas permitan que una persona pueda participar en un evento o una reunión desde miles de kilómetros de distancia. En ese sentido, supone ir un paso más allá en la línea de lo que hoy son las videollamadas. Twitter obtiene licencia para operar con criptomonedas. La red social X, antes conocida como Twitter, obtuvo la licencia de transmisor de dinero de Rhode Island. La nueva licencia de X se suma a otros pasos de la compañía en el ecosistema de criptomonedas. Tras la noticia, se registró una suba del 6% en el precio de Doge, la criptomoneda que defiende y promueve Elon Musk, el CEO de la red social. Polémica por el proyecto SOS Desaparecidos, la asociación que ayuda a encontrar a personas desaparecidas. SOS Desaparecidos es una asociación sin fines de lucro que colabora en la difusión de personas desaparecidas de cualquier edad, cuyos familiares no saben qué ha sucedido ni dónde se encuentran. La organización se constituyó en Caravaca de la Cruz en el año 2010, pero está activa desde el 2007. La asociación ofrece información y ayuda de cualquier tipo a las familias que buscan a una persona desaparecida y no existe comunicación expresa del lugar donde se encuentra. Además, canalizan las demandas que existen sobre desapariciones hacia las instituciones y organismos públicos y privados con competencias para la atención de estas necesidades. La asociación fomenta la solidaridad ciudadana mediante la difusión a través de Internet, redes telefónicas similares y otros medios de publicidad con tal de ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas. También acogen y fomentan trabajos de auxilio y cooperación por parte del voluntariado asociativo individual y colectivo. Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial para detectar personas ha generado polémica en torno a la privacidad. La utilización de estas tecnologías podría poner en riesgo muchos datos e información personal, algo que abrió un debate en la comunidad tecnológica alrededor del mundo. Pulso Digital. El podcast que te ayuda a entender y aprovechar el mundo de las criptomonedas. Hemos llegado al final de una nueva edición de Pulso Digital, en este caso la número 6, y lo hacemos despidiéndonos hasta la semana próxima con el repaso de las redes sociales de Pulso Digital. En X nos encuentran como @pulsodigitalarg, en Instagram como @pulso_digital_Patagonia y en la fanpage de Facebook nos encuentran como Pulso Digital. Lo mismo en YouTube y Spotify, así que los invitamos a suscribirse, activar la campana de notificaciones para que reciban el aviso cada vez que subimos nuevos contenidos.
Les agradecemos, por supuesto, como cada semana, a la gente de Planeta Radio en España. Nos escuchan allí los martes a las 23 horas y los jueves a las 21 horas, horario de España. En Argentina, gracias a la gente de Radio Xanae, desde Despeñaderos, Córdoba, donde estamos al aire los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 18 horas. Y Xanae TV, donde nos pueden ver los domingos a las 10:30 y los miércoles a las 12 horas. En San Luis, gracias también a los amigos de InfoBM de Villa Mercedes. Estamos al aire allí los lunes a las 19 horas por infobm.com.ar y en simultáneo por su fanpage, que la encuentran como InfoBM. En Chubut estamos a través de Ecos Radio, emisora online de la Cooperativa de Medios de Comunicación Ecos, la primera organización especializada en economía social y solidaria de la Patagonia. Recuerden, las emisoras que quieran sumarse a esta red de medios pueden enviar un correo a prensa@carlosgarces.com.ar solicitando su incorporación. De esta manera nos vamos hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Que tengan una buena semana. Recitrónica. Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia. Recitrónica. Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales. Recitrónica. Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Trelew o en el móvil 280 4 59 95 84. Ecosmultimedia.com. Primer portal de la Patagonia especializado en economía social. Informes, entrevistas exclusivas y coberturas multimedia. Ecosmultimedia.com. La voz de la economía social en todas las plataformas. Esto fue Pulso Digital, el podcast de criptomonedas, mundo IT y finanzas personales, que te trae las últimas novedades y tendencias del sector tecnológico. Pulso Digital. Junto a Carlos Garcés, te esperamos el próximo domingo para seguir creciendo en comunidad. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, puedes dejarla en los comentarios o contactarnos por email a prensa@carlosgarces.com.ar o en nuestras redes sociales. Y si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, dejar una valoración y compartirlo con tus amigos. Así nos ayudas a llegar a más personas y seguir creando contenido de calidad para ti. Muchas gracias por tu apoyo.